Buenas noches, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Van a disculpar que está... No me podía conectar o no puede ser. Ok, pero bueno, ya estamos acá. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Ya. De hoy. No habíamos visto nada de termoquímica todavía, ¿no? ¿O ya habíamos avanzado algo? No me acuerdo. ¿Habíamos visto algo? La teoría, vimos la teoría. Dijo que íbamos a hacer ejercicio ahora. Ya. Ya vimos la teoría, ¿no? Sí. Ya. A ver, un poco para... Esto, permítame, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya. Esto de acá lo habíamos visto ya, ¿no? ¿Sí? ¿Esta diapositiva fue la que vimos? Esto fue lo que vimos, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Escucha, ingeniero. Estamos viendo los apuntes ahorita. Ya, ok. Entonces, les comentaba si era esto lo que vimos. Esto fue, ¿no? Sí, ingeniero. Eso fue, ya. A ver, de todas maneras, a ver, miren, si hasta yo me olvidé ya, seguro que muchos de ustedes se han olvidado también. Así lo pasamos rapidito, a ver. A ver, ¿qué cosa es lo importante de termoquímica? Era el tema de que la termoquímica no era más que aplicar los principios de la primera ley, sobre todo los conceptos de calor, a las reacciones químicas, y que hablábamos principalmente del calor, decíamos, porque es el que interviene siempre en una reacción química, ya sea que el calor se genere de la reacción exotérmica o absorba el calor, o que para que se lleve adelante la reacción necesita que se le suministre calor, una reacción endotérmica, decíamos, ¿no? Bueno, el tema de la primera ley, ahí ya lo mencionábamos, el cambio de energía interna, que tiene que ver con la relación entre calor y trabajo. Perdón, vamos a... Recording Ya, in progress. okay. Entonces, ¿qué más habíamos visto acá? Les decía que la aplicación de la primera ley en termoquímica no es más que aplicar los conceptos de la termodinámica a las reacciones químicas. Entonces, cuando hablamos, bueno, un poco recordar esto de que también de que a volumen constante el calor es igual a delta de U, a presión constante el calor es igual a delta de H, ¿no? Después, ¿qué más había? Cuando hablamos de una reacción química, entonces ese calor puede estar como un reactivo, es una reacción endotérmica que entra, o el calor puede considerarse como un producto, es una reacción exotérmica. Una ecuación termoquímica, a diferencia de una ecuación química, es aquella que aparte de tener los componentes que entran a la reacción, también tenemos el estado, aparte también de indicar el estado en que se encuentra. Cuando veíamos balance, por ejemplo, no era tan importante resaltar el estado en que se encontraban las sustancias. Acá sí, porque dependiendo de si es sólido o es líquido, interviene también un calor, va a cambiar el calor de la reacción, ya sea que sea positivo o negativo. Positivo, que se absorba; negativo, que se desprenda el calor de la reacción, ¿no?
Siempre cuando se habla del calor de una reacción se maneja a una determinada temperatura. Por ejemplo, no sé, el calor es 324 kilojoule a una temperatura T que se lleva adelante. Esto que lo habíamos visto, tal vez de esta diapositiva lo que nos interesa mostrar es que el delta de H es igual a delta de U más el RT por el delta de mole gaseoso, el delta de N, esta ecuación de aquí. Delta H igual a delta de U, R delta de N. Después habíamos visto, cuando hablamos del calor de una reacción, que si uno empieza con la fórmula original, que el estado final es los productos, el estado inicial es los reactivos, entonces el cambio de entalpía en una reacción es la entalpía de los productos menos los reactivos, pero decíamos que si nosotros agarramos y trabajamos en lo que se denomina condiciones estándar, una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, y si estuviéramos trabajando con soluciones con una concentración 1 molar, eso se llama condiciones estándar, a diferencia de las condiciones normales de un gas, cambia la temperatura, en condiciones normales 0 grados, en condiciones estándares 25, ¿no? Bueno, en estos casos se llama el cambio de entalpía estándar con un cero arriba, digamos, ¿no? Se representa de esa manera. Entonces, se habla de los valores del cambio de entalpía que equivale al calor de reacción porque se trabaja a presión constante. Aquí miren, a presión constante de una atmósfera. Se dice que entonces el calor de reacción es igual al cambio de entalpía. Si esa reacción es aquella en la que se forma un mol del compuesto, entonces a ese calor de reacción se le llama entalpía de formación o cambio de entalpía, delta de H de formación o calor de formación. Entonces este calor se aplica para todos los compuestos, ¿no? En su condición estándar, en el estado que se encuentran en la condición estándar. Y todo eso se encuentra tabulado, ya se encuentra en tabla el calor de la reacción para cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando se forma el agua, miren, el agua combinando el hidrógeno a una atmósfera y 25 grados centígrados, quiere decir que es condición estándar en estado gaseoso, con el oxígeno en las mismas condiciones, pero se obtiene el agua, y el agua a una atmósfera de presión a 25 grados centígrados está en el estado líquido. Entonces esta es la ecuación termoquímica de formación del agua. Entonces cuando uno calcula la variación de entalpía de esta reacción, sale 285,8 kilojoule negativo. Significa que se está desprendiendo, este menos significa que se está desprendiendo. Y como esto se trabaja a presión constante de una atmósfera, entonces este delta de H es el calor de la reacción y se vendría a ser también el calor de formación. Y de esta manera se tiene tabulado o se encuentran los calores de formación de una serie de compuestos. Por ejemplo acá, ¿no? Los calores de formación de dióxido, de monóxido, etcétera, ¿no? De compuestos tanto orgánicos como compuestos inorgánicos, sales, ácidos, bases y todo lo demás. Por ejemplo, si yo tuviera, aquí me dice el dióxido de carbono tiene un calor o una entalpía de 94,4 kilocalorías por cada mol. ¿Qué significa eso? Que cuando se forma un mol de dióxido de carbono, a partir del carbono y del oxígeno, ya se desprenden 94,4 kilocalorías. Ya se formó un mol. Ojo, esta formación esto se conoce como esto se conoce o vendría a ser lo que se conoce como el delta de H de formación. ¿Por qué? Porque se está formando un mol del compuesto a través de sus elementos constituyentes, que lo son el carbono y el oxígeno. Si por ahí alguien nos presenta esta reacción, el monóxido de carbono más el oxígeno, ¿no?
me da dióxido. Miren, y aquí está. Se forma también un mol de dióxido cuando reacciona de esta manera. Tendríamos que multiplicar aquí por 1/2 para que esté igualada la reacción. ¿Ya? Entonces, cuando se forma esto, por si acaso, resulta que este calor de reacción de acá es un calor de reacción, pero no es el calor de formación del dióxido de carbono. ¿Por qué no sería el calor de formación del dióxido de carbono si se está formando un mol de dióxido de carbono? ¿Quién me explicaría por qué? ¿Por qué la de abajo, la ecuación o la reacción de abajo, sí significa ese calor, el delta H de formación del dióxido, y la de arriba no? ¿Por qué será? Porque miren, dice que la entalpía estándar molar de formación de un compuesto es igual al cambio de entalpía de la reacción en la que se forma un mol de ese compuesto. Está bien, se está formando un mol de ese compuesto a la presión constante, pero esto de aquí es importante. Dice, a partir de los elementos que lo componen en su estado estable de presión y temperatura. Entonces, esta última parte es lo que no está sucediendo aquí. Se está formando un mol del compuesto a una atmósfera, pero no es a partir de sus elementos constituyentes. ¿Eso dónde se está formando? En la segunda, ahí. ¿Ya? Ahí en la segunda. Entonces, y por si acaso, en esto de acá, no vamos a encontrar nunca el calor de formación. Hay el calor de formación del monóxido de carbono, por ahí, bueno, no está aquí, pero por ahí debe estar el calor de formación del monóxido, pero no existe calor de formación del carbono o del oxígeno, o de un elemento como el potasio, el sodio, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque se constituyen que ya esos están formados, ¿no? Y el calor de formación es para un compuesto o para un elemento que no está en su condición normal o estándar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no existe, no vamos a encontrar calor de formación del carbono, del oxígeno, del hidrógeno como tal. Ya, y eso un poco lo manejamos aquí, miren, en esta expresión, en la cual, claro, si uno quería calcular el calor de formación o calor de reacción en general, acá decíamos hace rato que eran los productos menos los reactantes, las entalpías de los productos menos los reactantes. Pero cuando yo hablo de la formación, se considera que la entalpía de formación del elemento A o del elemento B, que luego lo constituye en el compuesto AB, es 0. O sea, no hay entalpía de formación del A o del B. Por lo tanto, cuando uno hace esta fórmula, el delta H reacción de los productos, entalpía AB, menos las entalpías de los reactivos, la de A y la de B. Entonces, estos dos se hacen 0, entonces resulta que la entalpía, el delta de H, miren, algo que no habíamos visto antes, el delta de H es igual a la H, porque estos son 0, ¿no? Entonces, resulta que esta fórmula, miren cómo cambia esa fórmula. En lugar de ser H de los productos, es delta de H, delta de H de formación. Esto de acá, delta H de formación de los productos menos delta H de formación de los reactivos. ¿Ya? Esta fórmula también, lo que aparece en tabla acá es, miren, es kilocalorías por mol. Entonces, lo que está apareciendo acá en realidad es el delta de H. Perdónenme un segundito, denme 5 minutitos. Voy a... Hay algo que se está quemando por aquí, que está oliendo a quemado. Voy un ratito, voy a pausar. Denme unos minutos. Recording stopped.
Ok, jóvenes, van a disculpar que estaba algo quemándose. Ya, seguimos entonces. Recording Bien. in progress. Entonces, miren, lo que tenemos acá no eso es el delta de H que se mide en kilocalorías, pero es por cada mol. Entonces, es el delta de H dividido, el delta de H dividido entre el número de moles, y a eso por si acaso se llama, así como el CP. Recuerdan que cuando hablábamos del CP molar, es el CP sobre el número de moles. Entonces, el delta de H molar, esta de acá, es el delta de H sobre el número de moles. Y eso es lo que tengo acá. Este de acá, toda esta tabla viene a ser las entalpías estándar de formación. O sea, todo lo que tengo acá es delta de H estándar de formación. O sea que se mide, por eso es que se mide en, por eso es que se mide, algo pasó aquí, en kilocalorías por cada mol. Ya, kilocalorías por cada mol. Entonces, si eso lo corregimos acá, aquí, miren, en lugar de tener esta fórmula, el delta de H, hace rato veíamos que lo que yo tengo en tabla, no, en tabla se tiene el delta de H de formación estándar. Y claro, ese delta H de formación es el delta de H de formación sobre el número de moles. Y ese número de moles yo lo puedo agarrar, o más bien ese delta de H de aquí, miren, puedo despejar el delta de H de formación, va a ser igual al número de moles por el delta de H de formación molar. Ahí. Ya, entonces miren esto de acá. Como yo tengo delta H de formación de los productos y de los reactantes, aquí me olvidé, ¿no? De los productos y acá es de los reactantes, ya. Entonces, miren, en este caso, esta ecuación se puede sustituir, ya esa ecuación se puede sustituir por la siguiente expresión. O sea, de aquí en adelante, el delta de H de una reacción, esta parte de los productos la puedo poner como la sumatoria de N, número de moles, por el delta H de formación molar, ahí está la rayita arriba, ¿no? Menos la sumatoria de N por el delta de H de formación estándar. Claro, esto era de los productos y esta va a ser de los reactivos. Listo. Esta entonces es la fórmula con la que vamos a trabajar. Esta de acá. La pizarra parece que está pausada, digamos. No se ve lo que está haciendo. Sí, ingeniero. Es cierto. Se quedó hace rato, ¿no? Vuelve a explicar, Sí. por favor. Ya. ¿Qué pasó? A ver, voy a dejar de compartir. Algo pasó. Dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Claro que sí, lo volvemos a explicar. ¿Ahora? Sí. Ya, entonces decíamos hace rato que lo que yo tengo tabulado es el delta de H de formación estándar, el que tengo tabulado. Ya, ahí está. El delta de H de formación. Y ese delta de H de formación es el delta de H sobre el número de moles. Y mi fórmula, otra vez se quedó, está lento el internet. Ahora sí. Y mi fórmula que aparece acá es, fíjense que era, aquí había una más, aquí. La fórmula general para cualquier reacción es delta de H sumatoria de delta H de los productos menos delta H de los reactivos. Entonces, si yo agarro, y decía hace rato, lo que tenemos tabulado es el delta de H molar. Y ese es el delta de H sobre N.
despejo este de acá y queda N por delta de H. Acá. Y esto es lo que reemplazo aquí. Entonces, en lugar de tener delta de H del producto, reemplazo por delta de H molar, con la rayita arriba, ¿no? Pero eso está multiplicado por el N de los productos, menos la sumatoria del N de los reactivos por su delta de H de formación de los reactivos. Y les decía que esta es la fórmula que se va a aplicar para un problema de termoquímica. Ya, esta sería la fórmula. Y bueno, después había la ley de Lavoisier, que el sentido de una reacción, ¿no? Si me voy yo en un sentido, el delta H de la reacción directa es igual a menos de la reacción inversa. Ya, por ejemplo, esta, ¿no? El fósforo acá con el oxígeno me da esta reacción y me da esta cantidad de calor. Si yo invierto la reacción, el calor es el mismo, solamente que cambia el signo. Esa es la ley de Lavoisier. La otra ley era la ley de Hess, que me especificaba que la reacción yo la puedo tener en 2 o 3 etapas y la resultante es la misma. Vale decir, el carbono más el oxígeno me da monóxido y se desprende esta cantidad de calor. Luego ese monóxido reacciona con el oxígeno y recién me da dióxido, ¿no? Recién me da dióxido, entonces ahí sale menos 67,63. Si esta reacción se hiciera en una sola etapa, pasando de... si esta reacción... Ya, perdón, un segundito, denme un minutito.
Ok, jóvenes. Ya, ahora sí, estoy de vuelta. ¿Siguen ahí? Sí, Mil ingeniero. disculpas. Ay, todo se me está cruzando. Ok, ya. Entonces, les decía pues que tendríamos esta reacción donde nos quedamos aquí, ¿no? En la ley de Hess me dice que yo la puedo hacer la reacción o el calor de la reacción es el mismo, por más que se haga en una sola etapa o en dos etapas. Entonces, si se hace en dos etapas, sumo los calores de reacción y da la suma de menos 26 y menos 67, me da los menos 24 que tenemos acá. ¿Ya? Entonces lo tenemos ahí. Listo. Bueno, ¿a qué más había? A ver, algo que me... ¿Dónde está? Algo me salté por acá. Ya. ¿Qué más había que repasar? Eso, aquí había uno para calcular. A ver, miren cómo se aplica la ley de Hess. Por ejemplo, en este de acá, cuando reacciona el nitrógeno con el oxígeno, en esta reacción para formar un mol del monóxido de nitrógeno, se desprende, no, este más, ¿qué significaba el más? ¿Que se absorbe o se desprende 90 kilojoules? ¿Quién me ayuda a ver? ¿Qué significaría esto? Absorbe. Absorbe, ¿no? Entonces se está metiendo el calor ahí y claro, y este sería un calor de reacción. Ahora la pregunta, ¿ese podríamos decir que es igual al delta de H de formación o no? ¿Del monóxido? ¿Qué opinan? ¿Sería el delta de H de formación del monóxido o no? Sí, ¿no? Porque cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que se forme un mol del compuesto, ¿no? Que se forme un mol del compuesto. Pero a partir de sus elementos constituyentes, ¿quiénes lo conforman al monóxido nitrógeno? El nitrógeno, aquí está el nitrógeno. El oxígeno, está el oxígeno. No importa que aquí sea un medio, miren. No importa que ahí sea un medio. De hecho, no lo podría hacer esto, no lo podría hacer por si acaso con el 2, porque si alguien me pone nitrógeno más oxígeno, se forma el monóxido y lo iguala poniéndole un 2 acá, con uno y con uno acá. Claro, no está mal eso, estequiométricamente está bien, pero resulta que cuando pongo eso, el calor de la reacción ya no sería 90.25. ¿Cuánto sería el calor de esa reacción ahora? 180. El doble, ajá, correcto, el doble del calor de formación. ¿Por qué? Porque se está formando 2 moles del monóxido. Muy bien. Entonces, a ver, bueno, tengo esa reacción. Ahora, decíamos, si agarramos y tenemos ahora este monóxido reacciona otra vez con el oxígeno y se forma el dióxido de nitrógeno. Y ahora miren, ya absorbe esta cantidad. Y vuelvo a preguntar, ¿será que este es igual al delta de H de formación del dióxido de nitrógeno? ¿Qué opinan? ¿Puedo hacer lo mismo que hice acá? Este delta H lo hice delta H formación del monóxido. Y aquí hago lo mismo. Aquí se está formando un mol de monóxido, aquí se está formando un mol de dióxido. ¿Puedo decir lo mismo? No, ¿no? ¿Por qué no? Porque no se forma el mol. Se cumple la condición. Se forma un mol. Se forma un mol. Pero para que sea para que sea el delta H de formación, para que sea este delta de H de formación, la reacción tendría que ser el nitrógeno más el oxígeno
para darme el dióxido de nitrógeno. O sea, tendría que ser otra vez partiendo del nitrógeno y del oxígeno, ¿no? Ahí tendría que ser la reacción. Ahora sí, este de aquí, ahora sí, este sería un delta H de formación, porque se está formando un mol, pero además del nitrógeno y del oxígeno. ¿Se dan cuenta, no es? Y esta no es esa reacción. No es, de hecho, miren, el delta de formación del nitrógeno no es 57, lo teníamos acá. Aquí está, miren, es menos 7.4 es la formación del menos 7.4. Claro que aquí está en kilocalorías, ¿no? Entonces, ahí es otra la cosa. ¿Dónde más? Ya, aquí tendríamos... les decía que miren, si yo agarro y tengo, muy parecido a lo que habíamos visto ahorita, para calcular la reacción, si yo tengo mi reacción 1, la sumo con mi reacción 2 y me da como resultado la 3, ya, entonces si yo tengo el calor de esta reacción y tengo el calor de esta reacción, y la suma de estas dos reacciones me da esta reacción total, entonces la suma de su delta de H es también igual al delta de H, la de la reacción resultante. Esto es la ley de Hess. O sea que me dice que no importa si la reacción se hace en una sola etapa o si la reacción se hace en dos etapas, el calor es el mismo. La resultante es la misma. ¿Ya? Eso sería entonces el tema del calor de ahí. Reacción de formación. Ahí está un poco lo que mencionábamos, ¿no? La reacción de formación, que es lo que habíamos mencionado ya. Y aquí hay un ejemplo donde dice calcular el delta de H para cada reacción a partir de los elementos respectivos o de los delta H de formación según la ley de Hess también dice, ¿no? Bueno, cuando no me dice la temperatura se sobreentiende este cero que ven acá ustedes, que se trata de la temperatura estándar, que es 25 grados centígrados o 298. 25 grados centígrados. Ya, entonces aquí, miren, dice que se calcule el calor de formación o el calor de esta reacción. El calor de esta reacción, ¿no? A partir de sus calores de formación. Entonces, los calores de formación que uno puede sacar de una tabla del etano, de cada uno de estos de acá. Miren, vale 84.68 el del etano, el de acá vale 52.6 y del hidrógeno vale 0, porque obviamente no tiene calor de formación, habíamos dicho, los elementos no tienen calor de formación. Entonces, como la fórmula para calcular el delta de H, se acuerdan ustedes que la fórmula es esta de acá. El delta de H de una reacción, de cualquier reacción, es igual a la sumatoria de los N por los delta de H molares de formación estándar de los productos menos los N por el delta de H de formación estándar de los reactivos. Entonces, esta fórmula que vamos a aplicarla acá. Claro. Entonces, en este caso, el calor de esta reacción, miren, que voy a tener aquí para hallar su delta de H, de esta reacción va a ser igual al N de los productos. Bien, está igualada, ¿no? 2, 2, 6, 4, 6. Ok, entonces, ¿quiénes son los productos? Es este de acá, ¿no? El eteno, vale decir, ¿cuántos moles tiene el eteno? Aquí tiene 1, aquí tiene 1, acá tiene 1, entonces sería 1, miren, 1 mol, ya, por el delta H de formación, entonces en este caso sería por el delta de H molar estándar de formación de ¿quién? Del eteno,
ya, más el otro producto que sería 1, o sea, otra vez un mol, aquí, ¿dónde estaba? Un mol por el delta de H de formación, en este caso del hidrógeno, se me va esta, del hidrógeno, ¿no? Menos la de los productos, dice, ¿no ves acá? Perdón, los productos ya están, menos el del reactivo. ¿Y quién es el reactivo? Es el del el etano, y es un mol también, un mol por el delta de H de formación del etano. Y esto es lo que estamos aplicando acá, miren, sería, ¿qué tendríamos que hacer? Estos dos se suman, o sea, son positivos, es 1 por 52, el delta de H de acá, más 1 por el delta de H de formación del, perdón, esto de acá, este sería 0, miren, este sería 0 porque es el del hidrógeno, y esto por esto es esto de aquí. Y luego este menos que se pone acá, o sea, todos los reactivos se ponen con menos por esta resta de acá, por esta resta. Y ahí tendríamos, esta operación es la que me da el valor, ¿no? Que me da menos 156 ahí. Menos, salió un poquito más abajo. A ver, lo voy a... Espérense un ratito, lo voy a bajar. Esto de aquí. Para que no se... Ya, ahí está, 136. Listo. Ahí estaría entonces, ¿no? Entonces esa operación me sale ese valor. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo para el inciso B. En el caso del inciso B, esta es la reacción. Colocamos su delta H formación de tabla. Esto por si acaso viene de tabla. Esto viene de tabla. Ya, y en este caso para la segunda reacción, estos son los valores 90, otra vez 0, 82 y 241. Hay que tener en cuenta que el agua está en estado gaseoso. El del agua líquida es otro valor. Entonces, y ahora los subíndices, en este caso, los subíndices, este sería más 1, este es 0, bueno, menos 1 y menos 2. ¿Por qué menos 1 y menos 2? Porque son la parte de los reactivos. Y ahí se tendría el resultado. Entonces, de esa forma se calcula, se aplica, ¿no? La ley de Hess acá también. ¿Ya? Y la última parte que veíamos era este tema de lo de combustión. Estas son reacciones de combustión, ¿no? La combustión del alcohol etílico, cuando se quema, del carbono, ¿ya? Entonces, en este caso coincide, ¿no? Entonces, el calor de combustión o la entalpía de combustión molar, bueno, cuando hablamos molar, tiene su raya ahí arriba, representa el calor cuando se quema un mol del reactivo, del combustible. Esto es cuando se quemó un mol. Entonces, si yo calculo el calor de reacción, que es un delta de H de la reacción, este viene a ser el delta de H de combustión, en este caso del alcohol etílico, ¿no? Del alcohol. Del alcohol, este de acá. Esta reacción de aquí, ese calor de reacción sería igual al delta de H de combustión del carbono, del grafito, cuando se quema porque se está quemando un mol. Claro, al mismo tiempo ese calor de combustión del carbono es igual al delta H de formación del dióxido.
Claro, porque se está formando al mismo tiempo que se quema un mol de carbono, también se forma un mol de dióxido. Entonces, este delta H reacción, por un lado, es el calor de combustión del carbono y también es el calor de formación del dióxido. Ya, esta formación del dióxido, miren, aquí tenemos el delta de H de formación del dióxido, porque se forma el dióxido y al mismo tiempo es el calor de combustión del azufre rómbico, que es este de acá. ¿Ya? Y así, y ahí tendríamos. Entonces decíamos que en la tabla teníamos, miren, los calores de combustión de todas las sustancias, o de varias sustancias, ¿no? Allí teníamos de varias sustancias. Eso está tabulado. Y esto era el resumen de las reglas que teníamos ahí, de la ley de Hess, la ley de la relación en la cantidad de moles, que cuando yo tengo esta reacción, 185, si ustedes comparan esta reacción con la de abajo, lo que se hizo fue dividir entre 2. Se dividió entre 2 y es el delta de A, entonces se divide 185 dividido entre 2. De estas dos, esta de acá vendría a ser el calor de combustión, ¿no? Esta de acá, pero no es calor de combustión, sería el delta H de formación del ácido clorhídrico, porque se está formando un mol del compuesto a partir del hidrógeno y del cloro en sus condiciones estándares. Y esta de acá era la que habíamos visto, la de Lavoisier, ¿no? Que se invierte la reacción y se invierte el signo. Y listo. Bueno, ahí tendríamos entonces esto de acá. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar de una vez esto. Y se los voy a pasar para que lo tengan. No lo había pasado esto, ¿no? No se los pasé, no se los pasé. No, Así todavía. que esto no. Entonces los paso de una vez esto. ¿Dónde se grabó? Aquí. Aquí debe estar. Aquí está. Ya, ahí se los pasé. Ya, ahí se lo estoy pasando. Antes les había pasado un práctico de termodinámica donde había unos ejercicios que había termoquímica. ¿Se acuerdan que no lo hicimos porque les dije eso es termoquímica? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí, no. ¿Y dónde está eso? No les pasé un práctico de termodinámica, les pasé, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Está aquí, aquí está. Este práctico, ya no baja. Práctico de termodinámica, a ver. Parece que no baja ya, lo voy a sacar de acá. A ver, para ver, hacer unos ejercicios que vienen ahí. Este de aquí. Práctico de termodinámica. Aquí. Este es el práctico y les decía que habían pues ejercicios donde calculaba
Claro, está bien. A ver, La 10 de termoquímica, parece. la 10 era, ¿no? A uno también. La 1. La 10 dice 25 grados. Ajá, no, la 1 no es. Era la número 10. Es la 10, la 11 y la 12. Sí. Sí, esto de acá son. A ver, hagámosla la número 12. Veamos la número 12. La número 12, esta de aquí. Ok. ¿Se fue o no se fue? Ahí no, ya se fue, ¿no? Bueno, se fue 2 veces. Ya. A ver si vamos. ¿Lo que pasó? No, no era esto, no era esto. Vale. ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? Acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Qué pasó aquí? El práctico. Ya, ahí está. Ese es el ejercicio del número 12. A ver, vayan planteando mientras yo lo voy a compartir desde la tablet. Denme un segundo. Vamos trabajando. A ver, número 12. Ya lo tienen ahí. Denme un segundo, yo lo voy a bajar a la pizarra. Uy, no ha llegado. Ahora sí. Ya llegó. Vayan, por favor, vayan, ayúdenme, vayan trabajando. Voy a dejar de compartir acá para compartir desde la... Ya. Ok, ya, fíjense, creo que ya pueden ver se puede ver, creo ya, ¿no? Ujú. Ya, ahí está el ejercicio. Hagamos entonces, manos a la obra. Dice lo siguiente, a ver, aplicando la ley de Hess, determinar el calor de formación del metano, sabiendo que su calor de combustión es menos 800 kilojoules. ¿Están viendo, no? ¿Me confirman? Sí, se ve, ingeniero. Ya, muy bien. Dice, Ingeniero. entonces, aplicando la ley de Hess, determinar el calor de formación del metano. A ver, ¿qué significa eso? Permítame, vamos a poner los datos. Ya. Datos. Pide calcular el delta de H, el delta H de formación del metano en estado gaseoso.
sabiendo que su calor de combustión, ya, su calor de combustión, entonces su delta de H de combustión, ¿no? Del metano, vale, ¿cuánto vale? Vale menos 890 kilocalorías, menos 890, kilojoule por cada mol, y además de que los calores de formación del dióxido, ya delta de H de formación del dióxido, los calores de H de formación del dióxido y que los calores de formación son molares, ¿no? Del agua líquida valen respectivamente, dice, menos 393 kilojoule por cada mol, y el otro vale menos 285 kilojoule por cada mol también. ¿Está bien? Ahí lo tenemos eso. Bien. Entonces, ya, ¿qué más? Listo. Y además me pide calcular, esto es en el inciso A, y en el inciso B me pide calcular cuál es la variación de energía interna. ¿Cuál es la variación de energía interna para la reacción de combustión del metano? ¿Ya? Ok, a ver. En termoquímica, lo primero que se hace para plantear la solución, ¿no? Para plantear la solución, pues es la ecuación, ¿ya? La ecuación termoquímica. Es la ecuación termoquímica. ¿Y de qué ecuación estamos hablando? ¿Quién me podría decir qué ecuación es con la que debo trabajar? ¿Cuál sería la ecuación termoquímica? A ver, ¿cuál sería la ecuación? La ley de Hess. No. De la ecuación, ¿cuál es la ecuación química o termoquímica con la que tenemos que trabajar? Delta H igual a la sumatoria de No, los números. no. Esa es la fórmula, la ecuación. La del dióxido. Aquí está la ecuación. La ecuación. El calor de formación del metano, dice. Entonces, si me están pidiendo el calor de formación del metano, entonces la ecuación termoquímica que yo debo trabajar es la ecuación termoquímica de ¿qué cosa? De formación del metano. ¿Y cómo es esa ecuación? ¿Cómo es la ecuación de formación del metano? ¿Quiénes serían los reactivos? Carbono e hidrógeno. Carbono más hidrógeno. Claro, carbono más hidrógeno va a dar el metano, ¿no? Carbono más hidrógeno me dará el metano. Esa representaría mi ecuación con la que yo debo trabajar. Claro, esta ecuación debe estar igualada, ¿no? Debe estar igualada. Aquí, ¿con cuánto lo igualamos? Con un 2 acá. Aquí sería 1. Y, ojo, y como me está pidiendo calor de formación, el calor de formación es para que sí o sí se forme un mol de metano. Siempre es importante tomar en cuenta también lo que representarían los estados. El carbono está en estado sólido, el hidrógeno está en estado gaseoso y el metano, por supuesto, también en estado gaseoso. Entonces, cuando yo calculo en esta ecuación química o para esta ecuación química, si yo calculo el delta de H
de la reacción, ese delta de H de la reacción viene a ser igual al delta de H de formación del metano. ¿Por qué? Porque se está formando ese mol. Y esto es lo que me está pidiendo, porque se está formando un mol del metano a partir de sus elementos. Esa es la ecuación con la que debo trabajar. Ahora bien, ¿cómo calculo ese calor de formación? Claro, yo podría aplicar, a ver, podría agarrar y tener la ecuación principal, y esa ecuación principal me decía que el delta de H de cualquier reacción es igual a la sumatoria de los números de moles por el delta de H de formación estándar, ¿no?, de los productos menos lo mismo aquí, ¿no?, N por el delta H de formación de los reactivos. Entonces, si uno aplica esta fórmula, si uno estuviera aplicando esta fórmula, lo que tendría que hacer es, entonces, el delta de H de esta reacción, ¿no?, pues sería igual a la sumatoria de los productos, es uno solo, sería un mol, ¿no?, por el delta de H de formación del metano, ¿no?, menos los productos. ¿Y quiénes serían los productos? Menos un mol del carbono, ¿no ve? Por el delta de H molar, aquí esto es molar, de formación del carbono, ¿no? ¿Qué más? Más, porque dice sumatoria, miren, dice aquí, la sumatoria de los reactivos. ¿Y quiénes son los reactivos? El carbono más el hidrógeno. Entonces, el del carbono más el hidrógeno. Y ahí sería un 2. ¿Por qué le pongo aquí 2? 2 moles. Porque estoy trabajando aquí con 2 moles. Acá con 1, acá con 1. Entonces, de ahí es que viene S1, S1 y S1. Y listo. Ah, de aquí hay alguien que se hace 0. ¿Quién se hace 0 de esto? El hidrógeno. No hay calor de formación del hidrógeno, se hace 0. Pero no solamente el del hidrógeno, también se hace 0 ¿quién? El del carbono, ¿no? Y conclusión, entonces, esto saldría igual, o sea que el delta de H de la reacción me quedaría igual al delta de H de formación del metano, ¿no? Pero es eso lo que me pide, pues, o sea, no, dice que no me sirvió esta fórmula, porque es eso lo que no conozco, ya lo sabía yo eso, de ahí de arriba. Entonces, ya, ojo, ¿no? Porque no tengo, lo que tengo de datos son otra cosa, miren, lo que tengo de datos es el calor de combustión, el del dióxido también es todo acá. Entonces, a ver, ¿cuáles son los datos que tengo? Aquí voy a hacer, le voy a poner así, a ver, voy a decir que se conoce lo que se está conociendo, ¿no? Lo que se conoce como dato, ¿qué cosa es? Es el delta de H de combustión del metano. ¿Y cómo es la combustión del metano? La combustión del metano viene a ser aquella reacción en la que el metano reacciona, el metano en estado gaseoso, reacciona con el oxígeno, por supuesto gaseoso, ¿y esto qué me da? El metano más el oxígeno, ¿qué me da? Dióxido de carbono en estado gaseoso, más, ¿qué cosa más me daba? Agua en estado líquido, ¿no? Esa es la ecuación de combustión. Entonces, cuando se da esta ecuación, aquí se está liberando o está interviniendo un delta de H
de reacción. Y ese delta de H es el delta H de combustión. ¿Por qué es de combustión del metano? ¿Por qué de combustión del metano? Porque se está quemando. Entonces, ¿pero cuánto se está quemando? Se está quemando 1 mol del metano, ¿no? Se está quemando 1 mol del metano. Entonces, para darme todo el resto. Entonces, este de acá, y ese es el que conozco el delta H de esta reacción. ¿Cuánto vale este delta de H? Es el que vale menos 890. Este es el que vale 890 negativo, creo que era. Sí, claro, porque es un calor de combustión. Menos 890 kilojoule. Y fíjense que aquí ya no pongo el mol porque yo estoy haciendo por 1 mol. Por 1 mol. Entonces tendría que igualar la ecuación tomando en cuenta que este debe ser 1 mol. Entonces, para que ese se mantenga con 1 mol, ¿con cuánto? Entonces, hay un carbono, aquí debe haber un carbono. Hay 4 hidrógenos, entonces aquí debe haber 2 hidrógenos. Y ya está igualado el carbono, ya está igualado el hidrógeno. El oxígeno se tiene que igualar con ¿cuánto? Acá hay 2, y 2 son 4, entonces con un 2 ahí, ¿no? Y ya está igualado. Entonces, miren, esta es una primera ecuación que tengo de dato, utilizando este dato 1. Tengo otra segunda ecuación. Y esta segunda ecuación, ¿qué cosa será? Es el calor de formación, dice, ¿no? Lo que tengo es el calor de formación del dióxido. ¿Cómo será su ecuación de esa? ¿Cómo será la ecuación de formación del dióxido? Para usar este dato, así como estoy usando la del metano, ¿cómo haríamos esta? ¿De qué ecuación estamos hablando aquí? Es calor de formación. Entonces, ¿quién sería lo que va a hacer en esta reacción? Carbono más oxígeno. Carbono en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso. Esto me da, por supuesto, dióxido de carbono. Como es el calor de formación, este sí o sí debe ser 1 aquí, ¿no? Y bueno, en este caso se iguala con 1 y 1, ¿no? Esto igual. Entonces, el calor de esta reacción, este delta H reacción, que es el delta de H de formación, no solamente es el calor de formación, esta reacción, la formación del dióxido, ¿no? Sino que también aquí es igual eso. A ver, este calor de reacción que vamos a calcular acá no solamente es el calor de formación del dióxido, también es, ¿qué otro calor también es? A ver, ¿alguien lo identifica? Este delta H de reacción es un calor de formación del dióxido porque se formó un mol a partir de su elemento constituyente, pero también alguien nos podría decir que ese delta H es también el calor de combustión. ¿De quién? Es el calor de combustión ¿de quién? Del carbono, ¿no? Del carbono sólido, porque se está quemando 1 mol del carbono, ¿no? Entonces, todos estos valores valen ¿cuánto? Vale menos 393 kilojoule. Menos 393 kilojoule, ¿no? Ya no se pone por mol porque estoy trabajando con 1 mol, ya sea de carbono o ya sea de dióxido de carbono. Ya está la ecuación de acá. Si nosotros observamos esto, miren ustedes que yo podría simplificar, bueno, después lo vamos a ver eso. A ver, ¿qué otro dato tengo?
El del agua. El del agua. Y es calor de formación también. Entonces, si es calor de formación, en la ecuación 3 sería la formación, solamente que este sería la formación entre ¿quién? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, ¿no? Y esto me da agua. Eso me da agua y claro, esto está en estado líquido. Esto bueno, como es calor de formación del agua, aquí sí o sí debe haber 1. Porque se forma un mol de agua líquida. Ya. Y entonces está igualado, ¿no? ¿O no está igualado? No. Aquí, ¿con cuánto igualo? Con fracciones de 1/2. ¿1/2 a dónde? Al hidrógeno y oxígeno. Hay que ponerle al hidrógeno, bueno, el hidrógeno se quedaría con 1, ¿no? Pero al oxígeno, ¿cuánto hay que ponerle? 1/2. ¿No? Habría que ponerle 1/2 ahí. Para estos casos entonces se utilizan fracciones, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. Claro, miren, entonces aquí tenemos un mol, de un segundito, ahora sí. Entonces yo tengo aquí el hidrógeno con el oxígeno y se forma. Entonces esta reacción, lo pongo acá, esta tiene este delta de H de esta reacción, es el delta de H de la formación del agua, ¿ya? ¿Y vale cuánto? Vale menos 285 kilojoule. Menos 285 kilojoule. Bueno, todo eso es dato. Lo que me dice es que a partir de la ley de Hess, calcule el delta de H de combustión. O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumar estas reacciones para que al sumarla me dé, o sea, cuando yo hago la sumatoria de todas estas reacciones, me dé la reacción original. ¿Cuál es la reacción original? Esta de acá. Esa es. Entonces uno dice, a ver, miren, ¿cómo se suma, se ordena? Lo que tengo que hacer es ordenar estas ecuaciones químicas para que al sumarlas me den como resultado la ecuación de arriba. Esta. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Quiénes están? El carbono más el hidrógeno. ¿Dónde tengo el carbono acá abajo? El carbono es la 2. Entonces miren, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a decir aquí lo siguiente. Vamos a decir, ordenando y sumando las ecuaciones 1, 2, 3 para obtener por ley de Hess, ¿no? La ecuación asterisco, ¿no? Que es lo que me piden. Entonces yo debo llegar a esta ecuación de acá de arriba. A esta. Entonces debo encontrar a alguien donde esté el carbono más el hidrógeno. No hay ninguna ecuación que tenga las dos, pero resulta que para que yo tenga este de aquí, ¿no? Este lo tengo aquí, ¿no? Luego el otro, este que es el hidrógeno, lo tengo aquí. Lo tengo el hidrógeno ahí, ¿no? ¿Y qué más? Y a la derecha, necesito tener a la derecha el metano. ¿Y dónde está el metano? El metano está acá, pero está a la izquierda. Está al revés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, la 2
y la 3 las tendría que sumar. ¿No ves? O sea, la 2 y la 3 la tendría que sumar. Y yo tengo necesito el carbono con 1 y el 2 y el hidrógeno con 2. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La primera ecuación con la que trabajaríamos, sería la 2. Y así como está, esta 2 de acá, no, claro, esta 2, así como está esta 2, la debo colocar. Copiamos y la copiamos acá. Pegar. Ahí tendríamos esta ecuación. Miren, ya está de aquí. Entonces ya tengo el carbono que necesito allá arriba. Ahora lo que tendría que hacer es sumar la ecuación 3 también. La ecuación 3 la tengo que sumar, pero tiene un pero esta, ¿no? La 3 la tengo que sumar. ¿Cómo la tendría que sumar la 3? Necesito 2 moles de hidrógeno, entonces tengo que sumar la 3, pero multiplicándola por 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Agarrar y esta ecuación de acá, no es esa, es esta de acá. Esta es la ecuación. Copiar. Y hasta ahí. Ahí está. Esa ecuación, pero debe estar multiplicada por 2, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos, entonces aquí no debe ser 1. Aquí, ¿cuánto va a ser en este caso? Entonces, ahora va a ser 2. ¿No ves? Y acá, ¿cuánto va a ser? Ahora, aquí no va a ser 1/2. ¿Cuánto va a ser? 1. 1. Y aquí no sería 1. Aquí sería 2. Porque obviamente toda la ecuación se está multiplicando por 2. Pero ese 2 que multipliqué no solamente afecta al hidrógeno, al oxígeno y al agua, sino que ¿a quién también va a afectar ese 2 que multipliqué? Al delta de H. O sea que aquí también tendría que multiplicarlo por 2. Entonces aquí tengo que multiplicar por 2 también. Aquí sería 2 por menos ese valor. O sea, hay un 2 ahí que tengo que sumar, que multiplicar también. O sea, el 2 no solamente afecta a los coeficientes de la ecuación química, sino que también al calor de reacción. Listo. Y ahora, ya tengo, miren, ya tengo este y este. Ahora, este lo debo tener, pero lo debo tener a la derecha. ¿Qué hago entonces? En lugar de sumar la ecuación 1, la debo restar, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahora acá es restar menos la ecuación 1. Y ese menos la ecuación 1, ¿qué significa? Significa invertir. O sea, es como que si yo la esté sumando por el menos 1 y la sumo ahí. Entonces, esa ecuación 1 que tengo ahí arriba, la tendría que copiar al revés, ¿no? Este debe estar a la derecha. Entonces es como que yo agarre y esta parte ahora no va a ser mi reactivo. ¿Qué va a ser esa? Ahora ese va a ser mi producto, ¿no? Va a estar ahí. Entonces los reactivos, los productos que están acá, ahora se van a convertir en reactivos. Entonces lo debo colocar acá. Lo debo colocar acá. Ahí. Entonces, y mi reacción, por supuesto, debe ir a ese sentido. Ya está. La invertí, miren. Ya está. Ok. Pero ¿qué cambio significa eso en el delta de H? En este valor de acá.
que debo colocar el delta de H de esta reacción, o sea, debo llevar este también acá, debo copiarlo también ese, pero con una variante, ¿no? ¿Cuál es la variante acá? ¿Qué cambios tendríamos que ponerle en este de aquí? ¿Qué cambios habría en este? Lo que yo he hecho es sumarla, pero así como la sumé esta multiplicada por 2, esta de aquí la estoy sumando, pero multiplicado por -1. Entonces ese -1 afectó a esto, pero también debe afectar a esto de acá, ¿no? Entonces ese -1 también debe aparecer acá, el -1. Y eso significa que este será ahora positivo, ¿no? 890 positivo. Y listo. Y ahora si nosotros agarramos y sumamos, miren, si nosotros agarramos y sumamos esta reacción o estas reacciones, ¿qué me va a quedar al sumar? A ver, si esto lo sumamos, voy a tener por un lado el carbono, el oxígeno, el dióxido. Bueno, para empezar, aquí puedo simplificar algunas cosas, ¿no? Es como si tuviéramos las ecuaciones algebraicas. Miren, aquí yo tengo un dióxido como producto y aquí tengo un dióxido de carbono como reactivo. Entonces, este con este se va a simplificar. ¿Quién más puedo simplificar? ¿Quién más puede simplificar de acá? El agua. Aquí hay 2 moléculas de agua como producto y aquí hay 2 como reactivo. Entonces eso se simplifica. Eso simplificamos ahí, ¿no? ¿Y quién más puedo simplificar? Hay una más para simplificar aquí. El oxígeno. 1 mol de oxígeno como reactivo, más otro mol son 2 moles como reactivo. Y esos 2 moles se anulan con este de acá, que formarían 2 moles de producto. Entonces, ¿en qué queda mi ecuación? Miren. Miren lo que queda mi ecuación. A ver. Aquí está. Va a quedar, ¿qué me quedó a la izquierda? Solamente me han quedado a la izquierda el carbono, 1 de carbono, más 2 moles de hidrógeno gaseoso. Nada más me quedó como reactivo. Y como producto solamente me quedó 1 mol de metano. Ahí está. Y era esa la ecuación a la que teníamos que llegar, miren. Acá está la ecuación a la que teníamos que llegar, ¿cierto? Es esta la ecuación a la que teníamos que llegar. Esa es la que estamos buscando. Y esa ecuación es la que tengo acá. Pero ¿cuánto sería el delta de H, no? El delta de H, ¿qué va a ser? El delta de H de reacción, que es el delta de H de formación, sería la suma de todo esto de arriba. ¿Y cuánto da la suma? Es la sumatoria. Es la sumatoria de los delta de H de cada reacción. Quiere decir que va a ser el delta de H de formación, entonces sería 393, ¿no? Más, bueno, sería menos, ¿no? Porque hay un menos aquí, bueno, lo podemos poner así. Más 2 por menos 285, menos 285, ¿qué más? Más 890. Y todo eso en kilojoule. ¿Cuánto resultó entonces? ¿Me ayudan con eso? 713. Muy bien. 713 kilojoules. Entonces, y ya está la respuesta que nos pedían. Entonces, el delta de H de formación del metano había sido igual a ¿cuánto me decía? 713. 713 kilojoules.
Ya está la respuesta. Ese sería el delta de H de formación del metano, del inciso A. Y ya estaría el inciso A. Y finalmente, el inciso B, ¿no? El inciso B me está pidiendo, el inciso B me está pidiendo el delta de U, ¿no? El delta de U de la reacción de formación. Y si ustedes recuerdan en la diapositiva había que el delta de U se calculaba, el delta de U tenía esta fórmula, era el delta de U igual al delta de H menos RT por la variación de los moles gaseosos. Ahí estaría, por la variación de los moles gaseosos. Entonces, de todo esto, ya conozco el delta de H, es el de aquí, de la reacción. El R lo conozco, la temperatura también, lo que tendríamos que ver es ese delta de N, ¿no? Ese delta de N es lo que tendríamos que ver cuánto valdría. Ese delta de N, recuerdan que es la variación de los moles gaseosos de los productos menos los reactivos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Aquí lo vamos a hacer a un ladito. El delta de N, entonces, el delta de N gaseoso es la sumatoria de los N de los productos menos la sumatoria de los N de los reactivos. Entonces, ¿quiénes son esos? Los productos, ¿cuántos son? Me falta aquí. Si fíjense, por eso es importante, ¿no? Ponerlo, este está en estado gaseoso. Sería, producto solamente es un mol del metano, menos los reactivos. Y en los reactivos, ¿cuánto sería? ¿1 menos cuánto? 2 moles del hidrógeno. ¿Y lo pongo el carbono o no? No iría el carbono, ¿no? ¿Por qué no iría el carbono? Porque fíjense, solamente entraría aquí, o estarían entrando aquí gas y gas. Este de acá es sólido, así que ese no entra. Entonces, esa diferencia me quedaría menos un mol. Menos un mol. Entonces, con esos resultados vamos a la ecuación o vamos a la fórmula. Y en la fórmula reemplazaríamos ya lo siguiente. Entonces, aquí podríamos decir, el delta de U va a ser igual al delta de H. ¿Cuánto vale el delta de H? Vale 713 kilojoules. Es el valor que tenemos de aquí. Delta de H. Menos el R. ¿Qué valor de R tendríamos que poner acá? ¿Cuánto sería el valor de R? 0,082. No, le cuento que ese no me sirve aquí. ¿Por qué no me sirve el 0,082? Porque tengo en Joule. Está en Joule, ¿no? 8,31. 8,31 kilojoule mol Kelvin, ¿no? Mol Kelvin. No, pero no es kilojoule, es joule nomás, ¿no? Pero aquí tengo un problemita, entonces debo tenerlo en kilojoule. No hay problema. ¿Cómo lo hacemos para llevarlo a kilojoule? Aquí nomás hacemos el factor de conversión. Acá arriba debe quedar kilojoule y aquí abajo joule. Entonces yo digo, un kilojoule tiene 1000 joule, 1000 julio. Entonces miren, aquí ya puedo simplificar julio con julio y me va a quedar el kilojoule, que es lo que tengo acá. Pero me falta aquí el mol y el Kelvin. Claro, lo que pasa es que eso era el R nomás. Ahora multiplico por el T. ¿Qué valor de T le voy a poner? ¿Cuánto valdría el T? Por
283. 200. Claro, ¿qué valor tendría la temperatura? Claro, esta temperatura es la temperatura estándar. Y la temperatura estándar es 25 grados centígrados. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar? Entonces voy a multiplicar por 225 más 273 por 298 Kelvin. Y voy a multiplicar por menos 1. El menos 1 es el de aquí, ¿no? El delta N que lo tengo acá. Por menos 1 mol. Y veamos a ver las unidades. ¿Cómo me quedarían las unidades acá? El mol se va con el Kelvin con el Kelvin y puedo sumar los kilojoules. Por lo tanto, ahí estaría la respuesta. El delta de U sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me daría el delta de U? ¿Cuánto quedaría? Vamos, calculando. ¿Cuánto me daría, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Se salieron? 715,4. 715,4 kilojoules. Listo, joven. Ahí está. Esa sería la respuesta entonces del inciso B. Entonces, termoquímica, jóvenes, no es más. Este ejercicio es el más complejo de los que hemos podido ver en termoquímica. Después los otros son más sencillos. ¿Ya? Los otros son más sencillos ahí. Listo. Ahí tendríamos a ver. Lo que nos está pidiendo está ahí. ¿Ya? Ok, jóvenes. Permítanme un ratito, vamos a... Recording stopped. Vamos a poner en pausa la grabación. Ya. Jóvenes, a ver, teníamos programado para este sábado el examen, ¿no? ¿Están listos ya para el examen? No, Sí. No, Inge. no. Todavía, Inge. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo este sábado tengo un trabajo que hacer a las 10 de la mañana, entonces no me va a dar tiempo para ir a tomarlo el examen y también estamos muy encima. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a la clase virtual de 7:30 a 9:30 mientras practicamos un modelo de examen final. ¿Les parece? Ya, ingeniero, porque nos falta nota. No nos fue bien los exámenes. Ya, Sí, ok. Entonces, el examen lo vamos a tomar el próximo sábado. Y así tienen tiempo para practicar más. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, el sábado a las Listo, 7:30, a las 7:30 practicamos un ejercicio de examen final y ya nos veríamos el próximo sábado al examen. Si Dios nos lo permite. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Ingeniero, está ahí. Gracias, ingeniero. O tal vez el jueves. Tal vez, ingeniero. Escuchen una cosa. Lo que pasa es que, a ver, yo les voy a confirmar si lo damos el jueves o el sábado. Ya hasta el día martes les confirmo. A ver, escuchen una cosa. Vamos preparándolo para el día jueves en la noche. Me voy a montar y lo tomamos allá. ¿Ya? Ya, hasta el día martes les confirmo si el examen es jueves o sábado. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Listo, Hasta luego, ingeniero. entonces. Gracias, ingeniero. Calme un poco la pandemia. ¿Perdón? ¿Qué pasó con la pandemia? Todos ya están vacunados, ¿no ves? Vacúnense todos. No, ingeniero. Parece. Todavía.
El que no esté vacunado, que vaya con doble barbijo, alcohol, todo. Ya. Bueno, hasta luego, jóvenes. Pónganse su nombre. Pongan su nombre en el chat. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. No se olviden mandar el avance, ingeniero. Hasta luego, Inge. Ahorita lo paso, ahorita lo paso.